Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, nos encontramos una vez más a través de Nuevo Tiempo, Señal de Esperanza, para comenzar su programa Creed en sus profetas. Y estamos justo ya para empezar porque queremos presentar ante ustedes la bendición de la palabra de Dios con las experiencias, los relatos de la Biblia, con los cantos, las alabanzas, los salmos que cada día están con nosotros trayéndonos la buena palabra, el buen consejo para nuestra vida. Amplificado por el Consejo del Espíritu de Profecía, que nos trae cada día el pastor Bruno Razo. Muchas gracias, Pastor Eber. Y sí, cada día, todos los días, el mismo mensaje, un nuevo mensaje. Desde el tesoro inagotable de la palabra de Dios, desde los escritos inspirados que Dios transmitió a Elena de White, desde reavivados por su palabra, desde creed en sus profetas, desde el corazón de Dios para nuestro corazón. Hoy nos detenemos en el capítulo 22 de Salmos, donde aparece el contraste, un grito de angustia y por el otro lado un canto de alabanza. Enviamos un abrazo fuerte, respetuoso, cariñoso a todos nuestros amigos y entonces nos concentramos. ¿Cómo es esto de un grito de angustia y un canto de alabanza? Pues bien, en realidad aquí David tiene una motivación muy especial. Él está pidiendo auxilio a Dios y está diciendo, me siento acorralado, me siento como un hombre completamente desvalido, perseguido por los enemigos. Pero al final del Salmo hay una expresión de confianza y de alabanza a Dios, ¿no? Al Creador. Hay un detalle interesante, pastor, en Salmo 22. Es un salmo mesiánico, es un salmo profético. Parte de las expresiones de David han servido para aplicarlo, para simbolizar las escenas finales del Hijo de Dios, ¿no? Así que es muy interesante cómo aplica la inspiración de Elena White, por inspiración, las palabras del Salmo 22 a las escenas finales de la vida de Jesús. Bien, vamos a compartir entonces la declaración de Elena de White que dice lo siguiente. Los enemigos del Señor aguardaron su muerte entonces con impaciente esperanza.
Creían que esos acontecimientos eliminarían para siempre los rumores de su poder divino y la maravilla de sus milagros. Se complacían en pensar en que entonces no necesitarían temblar más por causa de su influencia. Los indiferentes soldados que extendieron el cuerpo de Jesús en la cruz se repartieron sus ropas y contendieron por una prenda tejida pero sin costura. Finalmente decidieron el asunto echando suertes. La pluma movida por la inspiración describió con exactitud esta escena cientos de años antes que ocurriera. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies y repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Repetidas veces se me ha encargado que diga a nuestro pueblo: poned en Dios vuestra confianza y vuestra fe. No dejéis a ningún hombre falible el cuidado de definir vuestro deber. Podéis hacer vuestras las palabras del salmista: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Si bien es cierto, los salmos son cánticos, también hay muchos de estos salmos que son profecías. Es decir, que no solamente nos detallan un incidente del pasado, sino que me está anunciando situaciones que van a ocurrir en el futuro. Y este es uno de esos salmos aplicados al sufrimiento de Cristo y a detalles, ¿no? Como que alguien sabía exactamente lo que iba a ocurrir, porque dice: horadaron mis manos, horadaron mis pies, repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suerte. Y cómo estos detalles proféticos, escritos con siglos de anticipación, se habían de cumplir después con exactitud. ¿Por qué? Porque quien estaba detrás del escrito bíblico, quien inspiró a los escritores a escribir, aunque fue escrito en un vocabulario humano, fue el Espíritu Santo. Pedro lo diría así, que la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que con siglos de anticipación, el Dios que conoce el futuro lo revela. Jesús va a decir después: estas cosas yo las dije antes, para que cuando suceda, creáis. Así que este es un salmo que encuentra su cumplimiento en el sacrificio, en el ministerio, en la vida, en la muerte de Jesucristo y en todo lo que Él hizo para que nosotros podamos ser salvos. Así es, pastor. Y realmente nosotros nos damos cuenta que la misma mente maestra que inspiró los salmos, más tarde también inspiró a Elena White para poder hablar con propiedad sobre temas que tienen que ver con la iglesia del tiempo del fin, ¿no? Esto es el espíritu de profecía. Ahora volvemos un poquito al Salmo. La segunda parte que nos leyó ahora cambia un poco el ambiente, porque hay un ambiente triste, hay un ambiente de persecución. Horadaron mis manos, mis pies. Exactamente calza en lo que sucedió en el ministerio de Cristo en los últimos instantes de su vida, ¿no? Pero hay un giro. Y ahora dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. A pesar de todo lo que había sucedido, le había sucedido a David, él todavía puede dar una expresión de alabanza. Lo mismo que con Jesús, ¿no? Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Pero interesante, luego dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? O sea, al final de todo, él confía en que la voluntad de Dios es soberana y que sabe lo mejor. Y por eso el grito de angustia se transforma en grito de victoria. ¿Por qué? La gente que vivía en los días de Jesús esperaba una liberación real, concreta, visible, y que militar, y que el reino de Dios se estableciera en aquellos días desalojando a los romanos. Claro. Y entonces estableciendo el reino de Cristo. Pero Cristo ya había explicado que su reino iba a tener dos tiempos, ¿no? El reino de la gracia, establecido a través del arrepentimiento, de la conversión, convertidos porque el reino de Dios se ha acercado, y el reino de la gloria, cuando el Señor va a venir y va a establecer definitivamente su reino literal. Claro. Así que para esa gente, la muerte de Cristo, o sea,
Cristo era una expectativa de esperanza. Tenían esperanza y estaban bien por la esperanza. Cuando murió Cristo fue fracaso. Claro que sí. Pero Para ellos. para ellos fue fracaso. Pero en verdad, la angustia de Cristo se transformó en un canto de victoria, porque garantizó la salvación, porque Satanás quedó vencido definitivamente, porque el triunfo del bien estaba asegurado, porque la muerte de Cristo, en su muerte Él vence al pecado en la cruz, y en su resurrección Él vence al pecado en la muerte, y la muerte es la última expresión del pecado, y las dos, el pecado y la muerte, fueron vencidos con la muerte y con la resurrección de Cristo. Entonces, lo que fue un grito de angustia, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que fue un grito de dolor, cuando su corazón se quiebra por la angustia mental de llevar sobre sí los pecados de todos, se transforma en un canto de victoria. Y en los cielos hubo canto de victoria, porque Claro que sí. la sentencia del mal, la muerte de la muerte, estaba garantizada. Y ahora sí se abría definitivamente la instancia de ese reino de la gloria que en su momento será establecido cuando el Señor regrese, cuando no haya más pecado, no haya más muerte y todo sea vida y vida para siempre. Gracias por esa profunda explicación. Amigos, nosotros estamos viendo cómo proféticamente estaba ya prevista la victoria de nuestro Señor Jesús. Pensando y reflexionando en estas cosas, vamos a tener un espacio especial y luego unos consejos. Ya retornamos. Hola, hoy tengo otra cita muy linda para compartir. El Dios del cielo luchó consigo mismo entre dejar que el hombre culpable pereciera o entregar a su cariñoso Hijo para que muriese por la raza humana. Los ángeles estaban tan interesados en la salvación del hombre que entre ellos se podía haber encontrado a quienes habrían renunciado a su gloria y dado su vida por el hombre que perece. Pero, dijo el ángel, eso no serviría de nada. La transgresión era tan enorme que la vida de un ángel no podía pagar la deuda. Únicamente la muerte e intercesión de su Hijo podía pagar la deuda y salvar al hombre perdido de la tristeza y la miseria sin esperanza. Qué linda cita, ¿verdad? Esta tú la puedes encontrar en este libro maravilloso, Primeros Escritos, escritos por Elena G. de White. Puedes descargar esta aplicación ingresando al App Store o al Play Store, buscando Elena G. de White. Como siempre, queremos ofrecerles todavía una nueva motivación. Solo quería dejar aquella expresión bíblica que dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. La victoria de Cristo garantiza nuestra victoria en la medida que nosotros estemos refugiados en sus méritos, en su sangre, en su justicia, en su victoria. Ahora vamos a hablar con Dios en la oración. Gracias, Señor, por tu vida, gracias por tu muerte, gracias por las profecías, por los escritos anticipados que nos permiten que cuando las cosas sucedieron podemos creer porque ya estaban por anticipado registradas. Gracias porque Jesús hace posible nuestra victoria sobre el pecado. Y te pido que bendigas a nuestros amigos y a nuestros hermanos para que en las luchas de este día ellos, nosotros, todos podamos ser más que vencedores y que en breve, cuando regreses, podamos ser parte del establecimiento definitivo de tu reino. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos despedimos momentáneamente, pues tenemos siempre la esperanza y la promesa en Cristo de reencontrarnos el día de mañana a través de Nuevo Tiempo. Esto ha sido Creed en sus profetas.